Hay voces que han acompañado a Mallorca durante años, voces que forman parte de nuestra rutina diaria, de los desayunos, de las carreteras al trabajo o al colegio, de las tardes de verano cuando la radio sonaba sin prisa. Hoy tengo el placer de conversar con una de esas voces, una voz que lleva más de 30 años contando historias, presentando canciones, descubriendo lugares y personas. Una voz cercana de las que no se apagan cuando termina el programa. Miguel Vera, locutor balear, comenzó a vivir la radio cuando todavía era casi un juego. Desde las primeras mezclas con pletinas y cintas, hasta los micrófonos profesionales de los 40 Mallorca, y ahora, en Cadena Ser con Ser Foodie, los viernes de 1 a 2 del mediodía. Y hoy, con su ejemplo, vamos a ver si podemos aportar luz a aquellos que buscan su propósito. Y los que, como yo, ya lo tenemos, lo reforzaremos. Miguel Vera, bienvenido a Daniele Vitale Cast. Bueno, Daniel, que vaya presentación más bonita. De verdad, gracias por invitarme. Es un placer estar contigo y con tus seguidores de todas las partes, de las redes sociales, de allá donde nos puedan escuchar, que es la magia que tiene este medio, que al fin y al cabo creo que sigue siendo radio, a pesar de que sea digital, ¿no? Porque al final, como a mí me gusta decir, la radio al final se ha sabido reinventar, se ha sabido colocar en este momento mágico de las redes y creo que bueno, en cualquier caso, pues saludos a todos y a todas donde estén, ¿eh? Sí, no puedo estar más de acuerdo. Ahora la gente debe estar flipando porque tu voz les debe sonar, ¿no? Porque aparte de tener tu programa en Ser Foodie, tú has hecho aquí en Mallorca un montón de anuncios para la radio. Entonces te deben tener ya te deben ya tener la voz, vamos, Sí, ganadísima. suele pasar eso, ¿no? Que te escuchan a veces gente que te conoce por algún evento o algo y dicen, anda, pues esta voz me suena, ¿no? Esta voz me suena. Y a mí también me pasa porque yo siempre he sido muy entusiasta, bueno, se suele decir esa palabra friki, ¿no? Que no me acaba de gustar del todo, pero siempre he sido muy friki de las voces, de los actores de doblaje, de los locutores de radio, de otros compañeros y compañeras, ¿no? Y cuando les escuchas hablar fuera de lo que es la antena y demás, pues siempre te impresiona decir, hombre, le pongo cara por fin a esa voz, ¿no? Ahora, la verdad es que con las redes sociales, una vez más, van a aparecer mucho en esta conversación seguramente. Ahora ya no hay tanta magia, ¿no? De saber quién será esa voz, esa persona que escucho, ¿no? Porque ahora ya, pues quieras que no, pues nos hacemos fotos, las subimos, hacemos vídeos, como este podcast también pues tiene su versión en imagen, entonces bueno, ahora ya esa magia, digamos un poco de esa incógnita de saber cómo será esa voz, a quién corresponderá, será alto, bajo, cómo tendrán los ojos, en fin, todo eso ya se ha perdido, pero bueno, la verdad es que a mí todavía me da cosa ver a conocer a los locutores y locutoras, ¿no? de otros sitios y a mí no sé, me sigue impresionando, ¿no? Qué guay, no puedo estar más de acuerdo. Mira, tienes ahí, ¿ves esa bolsa? Cógela. Sí, la cojo, venga. Uy. Es un regalo que reciben todos los invitados. Vamos a ver, lo abro, ¿eh? Ábrela en directo. Lo abro aquí, lo enseño aquí a cámara. Uy, vamos a ver. Sí. Hay una cajita. Esto, yo no he traído nada, ¿eh? No te preocupes. No será como otros programas, otras cosas que hay que... No, yo las hago de manera altruista. Pero cosas. bueno, pero vaya pasada, ¿no? Es una taza del podcast con tu nombre hecha en Palmanova Stamping. Gracias Palmanova Stamping por colaborar con el podcast. Me encanta, oye, ya tengo para tomar el café ya cada mañana sí. con Daniele Vitale Cast, ¿eh? Tienes que limpiarla un poquito. a mano, no se puede meter en el microondas. En el lavavajillas, exacto, vale. Lavavajillas no, ¿eh? Vale, no, muy bien, porque si no, vale, muy bien, perfecto. Si no, se va el diseño. Lo tengo en cuenta entonces, muchísimas gracias. En Palmanova Stamping, sí. Sí, no, por favor, haz la mención, que es importante. Sí. En Palmanova Stamping, aquí en Mallorca, en Calviá, si queréis hacer camisetas, gorras, sudaderas y tazas como esta, podéis ir a hacerlas ahí y dejad que vuestra creatividad fluya. La vamos a dejar aquí puesta, sí, y la hacemos un poquito más... O lo hacemos como de product placement, aquí un poquito que se dice ahora tan moderno, de Palmanova Stamping, ¿eh? Que lo tengan claro y que lo hacen muy bien, ¿eh? Sí. Ahí lo dejo. Y tienes ahí el agüita, si quieres, que ya te puedes ir echando. Sí. ¿La puedes coger? Uy, sí. Esto está pitando un poquito por aquí, ¿eh? Sí. Hay un poco, a lo mejor, si nos bajara un poquito quizás el volumen de los auriculares o algo, porque parece que nos... Ahí está, perfecto. Así está mucho mejor, que si no se nos acopla. Esto es de las cosas de la radio. Esto es lo que tiene traerte a gente de la radio, que damos aquí órdenes como si... Pero bueno, muchísimas gracias, Alex, nuestro técnico, me parece bien. Pásamela, que yo también me echaré. ¿Tú también te echas? Venga, un poquito de mezolla también ahí. Perfecto. Vale, Miguel, me gustaría llevar esta entrevista
empezando desde el pasado, desde tu infancia hasta el futuro, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Vale. Miguel, ¿dónde pasas tu infancia? ¿Cómo era aquel lugar? ¿Y qué te marcó de esos años? Bueno, la infancia yo la pasé en Burjasot, en Valencia. Yo, bueno, por motivos del trabajo de mi padre, pues yo nací en Torrevieja, Alicante, pero apenas estuve ahí, nada, no sé si meses siquiera, ni siquiera un año. Y luego nos desplazamos hasta, como digo, hasta Burjasot, en la provincia de Valencia. Y la verdad es que los recuerdos que tengo de la infancia, pues la verdad es que son muy bonitos. Pues un niño alegre, un niño muy querido por sus padres y que iba al colegio, disfrutaba con los amigos. Pues más o menos se me daba bien lo del colegio, nunca, la verdad, nunca me ha ido mal. Y la verdad es que disfrutando, ¿no? Disfrutando y ya desde bien pequeño tengo que agradecer que a mi padre le gustara mucho la música y que siempre en el coche llevara, pues o bien la radio, por supuesto, o en aquella época ya luego los casetes, ¿no? En aquella época estamos hablando de los años 70, ya tenemos una edad, y entonces en aquella época pues lo que había en los coches, evidentemente, pues era autorradio, de aquella manera, tampoco eran cosas muy sofisticadas, pero lo suficiente como para poder poner una cinta de cassette y a poder escuchar música. Y entonces a partir de ahí ya hay una anécdota un poco así, pues curiosa, ¿no? Que a mí me gustaba mucho una canción, por lo visto, yo tampoco tengo un recuerdo muy claro de eso, pero me lo cuentan, ¿no? La canción Chiquitita de ABBA, que me Anda, qué encantaba esa buena. canción. Además era la sintonía de un programa de televisión española de aquella época que se llamaba Un Mundo para Ellos, entonces también se popularizó mucho, aparte del éxito que han tenido siempre ABBA y más, bueno, estamos hablando de la época, los años 70, que era su momento más potente, vamos, era como, en aquel momento eran unos auténticos números uno. Bueno, pues a mí me encantaba la canción de Chiquitita de ABBA, y siempre estaba pidiendo que me pusieran Chiquitita, ponme Chiquitita, porque se sabe que mi padre tenía una cinta de ABBA que tenía la canción esa, y bueno, yo estaba loco con Chiquititas. Entonces a mí lo de la música concretamente es algo que siempre me ha encantado, siempre la he disfrutado en casa, siempre la he estado escuchando de alguna forma. La radio ha estado muy presente, hay que decir que la radio en aquellos momentos, pues claro, era junto a la televisión, que la televisión, digamos que intentó matar a la radio, pero no pudo con ella. No se puede con la radio, no es tan fácil. Pues era el otro gran medio de entretenimiento de la gente, ¿no? O sea, no había, bueno, había evidentemente, pues te podías ir por ahí al cine, al fútbol, había más cosas, claro, pero al nivel doméstico, de electrodoméstico que te pudiera proporcionar entretenimiento, la televisión con 2 canales apenas, en aquel momento, y la radio, que evidentemente tenía muchísima más oferta. Que también recuerdo de la radio escuchar a mi madre por las tardes, escuchar a Elena Francis. Esa supongo te suena, ¿no? Elena Francis a ti, o claro, tú eres muy joven, claro, también. Elena Francis, cuidadito. Elena Francis era un consultorio que las Me suena señoras, ahora, las sí. señoras escribían cartas, claro, en aquella época estamos hablando de cartas, no existía ni el email, ni el fax, ni nada parecido, tenían que ser cartas de correo postal, en las que las mujeres de la época, pues bueno, pues contaban sus problemas a esa Elena Francis, que evidentemente no existía, claro, eran unos guionistas de un programa patrocinado por una marca de cosméticos y demás, que bueno, que en aquel momento, en fin, pues respondían a esas cuestiones de las mujeres de los años 70, incluso de antes. Eso fue un programa que estuvo mucho tiempo en antena. Era una locutora que era la supuesta Elena Francis, pero que nunca existió. Claro, Elena Francis no era un nombre pues inventado. Y los guionistas pues respondían a las preguntas, incluso pues me imagino que habría muchas preguntas que ni siquiera eran tampoco reales. Pero bueno, estas cosas de los medios. Y esos son los primeros recuerdos, un poco por acotar un poco mi experiencia de la infancia a lo que tiene que ver con la radio, evidentemente, pues serán mis primeros recuerdos de sonidos de la radio. También el programa Hora 25 de la SER, curiosamente, ¿no? La SER, ya estaba ahí también ese programa, es un programa informativo de por las noches que tiene un sonido, tiene como un separador, como un elemento sonoro que se utiliza para separar contenidos en los programas de radio, que era como un muelle, y ese muelle, ese sonido, aún hoy en día se sigue utilizando. Ese programa ya tiene muchísimos años, estamos hablando de que a lo mejor, yo qué sé, debía tener 4 años o por ahí.
finales de los 70, y ese sonidito también ya se escuchaba en aquel momento, se escucha ahora, y yo recuerdo a mi padre con el transistor en la habitación por la noche, porque ese programa era ya de noche, oír ese ¡pong!, ese sonido y escucharle a él, escuchar ese sonido proveniente de su habitación escuchando ese programa, ¿no? Y esos son los sonidos de la radio, ostras, que luego lo oyes y dices, madre mía, eso ya lo escuchaba yo de pequeño. La saga de los Porreta también, que era una especie como bueno, pues de radionovela humorística, que también se emitía en la SER, también era muy famosa, y radionovelas de distinta índole, y sobre todo también los típicos discos dedicados, ¿no? Pues es el programa que se sigue haciendo, esos programas se siguen haciendo todavía, hay cadenas de radio que siguen dedicando canciones, o sea, que parece que es algo, bueno, pues es algo que se hacía, bueno, y cuando yo lo escuchaba ya era antiguo, porque eso de dedicar discos es como bastante de los primeros momentos en los que ya se podían poner discos en la radio, ¿no? Y ellos eso también lo escuchaba, incluso alguna vez, pues eso también llamábamos y dedicábamos un disco en la radio, que era una cosa como muy, en fin, pues en aquel momento era una de las cosas más impresionantes que te podían pasar en los medios de comunicación, ¿no? Y más tarde de Valencia, ¿dónde te crías? ¿A qué colegio fuiste? ¿Alguna vivencia que aún hoy te haga sonreír? ¿Qué tipo de niño eras en esos años? ¿Soñador, inquieto, curioso o todo a la vez? Bueno, luego, siguiendo con un poco con el curso de los tiempos, cuando estuve en Valencia estuve hasta los 7 años. Luego otra vez por motivo de trabajo también de mi padre, otra vez nos movimos y ya venimos aquí a Mallorca. Llegamos a Mallorca en el año 82, empezamos a vivir en un pueblo que se llama Santanyí, aquí en Mallorca, a unos 50 kilómetros de aquí de Palma, y la verdad es que esos primeros, bueno, fue un poquito de shock también el cambio pues eso, de cambio de vida un poco. Al fin y al cabo, pues eso, dejar donde tú te has criado los primeros años y amiguitos y cosas. Hombre, era pequeño todavía, no es como si te pilla más mayor, que ya estás como más hecho, ¿no? En aquel momento también fue un poco, pues eso, un poco durillo al principio, pero bueno, teniendo en cuenta, como te digo, que era pequeño y que cuando eres más pequeño te acostumbras más a todo, pues en cuanto empecé a ir al colegio y demás, pues ya, bueno, yo estaba encantado de Santanyí, estaba encantado y muy feliz, y la verdad es que aquellos años los recuerdo, pues eso, con siempre, hombre, yo siempre he sido un niño bastante, pues eso, abierto, extrovertido, no he tenido tampoco muchos problemas para hacer amistades, en fin, la verdad es que muy, no sé, yo todos esos años los recuerdo ahora mismo con la lejanía ya, muy felices, la verdad es que lo pasé muy bien, te digo, aunque al principio fue un poco el cambio durillo de escenario y demás, sobre todo porque mi madre tampoco al principio no lo llevaba muy bien, claro, mi madre lógicamente era más mayor, sabía más lo que estaba pasando, yo todavía pues bueno, estaba un poco como diciendo, ahora nos venimos a vivir aquí, estamos aquí y tal, al principio pues eso, como un poco más de pesadumbre y tal, pero luego ya enseguida se me pasó. Además llegamos aquí en verano, me acuerdo, o sea que fíjate, verano en Mallorca, pues siempre ha sido una buena época para venir, ¿no? Y allí, pues ya te digo, muy feliz, ahí estuvimos 2 años viviendo, y luego ya vinimos a Palma, ya otra vez ya hubo el traslado que ya sería, digamos, el definitivo ya en mi vida, sería la última o la penúltima gran así mudanza que he vivido en mi casa, porque ya una vez que venimos a Palma, pues ahí nos quedamos ya hasta ahora, vamos, desde que nos cambiamos de Santanyí a Palma ya en el año 84, desde ahí ya pues todo Sí. para acá, ya siempre en Palma. Y en Palma te crías en la comandancia de la Guardia Civil, ¿no? Exacto, sí, sí, ahí donde recaímos, Sí. y ahí es donde estuve viviendo pues un montón de años, desde el 84 hasta el 2002, que ya luego pues ya nos cambiamos de piso a otro piso en Palma, ya fuera de la comandancia, y allí pues ahí también hice muchísimos buenos amigos y vi cosas también muy chulas. La verdad que lo de la época de la comandancia en general pues fue también una época pues muy feliz también, tengo que decir que no puedo decir otra cosa. También pues tanto en el colegio como luego en el Instituto Fernando III el Santo, también, que pertenece a Son Rullán, digamos, el complejo educativo. La verdad es que muy bien, muy feliz también, y lo de la comandancia pues también muy bien. La verdad es que toda esa época, la verdad, la recuerdo con muchísimo cariño. En casa, ¿qué valores te transmiten tus padres y cómo reaccionan en el momento que tú les dices, papá, mamá, oye, me quiero dedicar a la radio? Bueno, la verdad es que lo de la radio a ellos siempre les pareció muy bien. Es verdad que al principio ellos se querían más que aquello era como más como un hobby que como un trabajo.
Pero claro, cuando llega el momento que yo ya pues tengo la posibilidad de entrar a trabajar realmente en un medio de comunicación como es la cadena SER, los 40 principales, pues hombre, en aquel momento era un trabajo de una jornada cortita, un salario normalito, cortito, o sea, yo tenía 18 años, claro, era muy, muy, muy joven. Entonces, claro, dices, bueno, pues esto, pues empiezas por aquí, pues Sí, bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero yo la verdad, en aquel momento, claro, viéndolo ahora con la distancia, dices, madre mía, en aquel momento no sabía que aquello iba a ser mi trabajo para siempre, o sea, para siempre, o por lo menos para tantísimos años. Yo, sinceramente, ahora sí que quiero que sea para siempre, pero en aquel momento no imaginaba que pudiera a lo mejor cuánto iba a durar. De hecho, nos decían, bueno, tú entras aquí de locutor y eres un chaval ahora joven, pero a la que pasen unos años, esto aquí la gente no se suele quedar porque no ya te haces más mayor y ya pasas a otro rollo, digamos, a otro plano y ya no continúas. O sea, siempre se nos dejaba muy claro que aquello tenía una fecha de caducidad y no demasiado lejana. Eran como unos 3 años así, además contractualmente la modalidad de contrato que utilizaba en aquel momento caducaba, digamos, tenía un periodo máximo de renovación de 3 años. A los 3 años te tenían que hacer o bien indefinido, fijo, que se suele decir, o te despedían. Y la opción que siempre daban era la del despido, porque era pues eso, un tipo de radio para gente joven, un poco gente como de, entre comillas, de paso, como que no era algo que se fuera a consolidar, y entonces te lo daban como algo de decir, bueno, pues tú ahora estás aquí y ya veremos y tal, bueno, son 3 años, pues disfruta. Yo en aquel momento también había empezado a estudiar también la carrera de Derecho, y empecé las dos cosas a la vez y dije, oye, pues mira, pues vamos a aprovechar todo esto al máximo el tiempo que sea. Si son 3 años, pues 3 años, ya veremos. ¿Qué pasa? Que luego, claro, yo me fui involucrando cada vez más, porque claro, para mí aquello era lo más, valga la redundancia, era muy, muy importante y para mí fue algo muy, sí, muy fuerte, ¿no? La emisora que yo había crecido escuchando y siguiendo a sus locutores y en fin, que adoraba, que escuchaba, formar parte de eso, para mí era lo máximo, ¿no? Entonces yo, claro, yo no quería dejar aquello. Entonces, claro, yo me dedicaba en cuerpo y alma, tanto que al final pues, los estudios los acabé dejando, cosa que, bueno, la verdad es que con el tiempo creo que tendría que haber intentado mantener, porque aunque suene un poco a lo típico que te suele decir los padres y la gente, los estudios siempre ayudan a muchas cosas, ayudan sobre todo a ofrecer opciones, porque, claro. porque aunque a lo mejor digas, no, yo a lo mejor es que el derecho no me interesa ejercerlo, pero bueno, el tener esos estudios sí que te pueden permitir acceder a otro tipo de trabajos o a lo mejor te permiten, pues eso, a lo mejor opositar o a lo mejor meterte en otro sector que requiera de un tipo de formación o de titulación Claro. determinada, que aunque no sea el ejercicio del derecho como tal, como profesional del derecho en los juzgados y demás, pues sí que te puede permitir otro tipo de actividades diferentes. Entonces, que ya te digo, creo que esos estudios o los estudios superiores al final proporcionan opciones para poder hacer otras cosas. Entonces, bueno, yo en aquel momento solo veía una opción, que era seguir en la radio, y como digo, me dediqué en cuerpo y alma, al final acabé dejando los estudios, pero continué en la radio, lógicamente, porque cuando se acabó ese periodo de los 3 años famosos, pues el director en aquel momento dijo, hombre, tú que estás ahí a todas y que venga y siempre estás ahí a tope con todo, no vamos a prescindir de ti. Vas a hacer otras cosas, te vamos a hacer otro contrato, ya de más horas, te vamos a pagar más, claro, y entonces te vas a involucrar más ya en la emisora porque, bueno, era lo que yo quería. Y yo es que quiero estar aquí. Y es que yo, pues vamos a hacer otras cosas, vamos a seguir, vamos a tal. Oye, si se te da bien, se te da bien. Oye, ¿por qué vamos a prescindir de ti si funcionas como trabajador? Porque al fin y al cabo es una empresa. Entonces, quiero Claro. decir, no es una cosa que digas, no, es que aquí, hombre, si un trabajador desempeña bien su función, ¿no? Pues ¿por qué vas a prescindir de él? No, Intentar totalmente. aprovechar un poco más su potencial y eso es lo que se hizo, ¿no? Sí. Intentar. Entonces me fui a hacer también de técnico de sonido, hacía controles de programas de la SER, iba al fútbol también a las retransmisiones, aquí al lado al Luis Illar, que lo tenemos aquí cerquita, pues aquí yo también me venía los domingos a hacer retransmisiones. Anda. O sea, hacer de técnico de retransmisiones, las retransmisiones las hacían los Claro. compañeros de deportes, pero yo, pues eso, montaba los aparatos, tal. En aquella época, pues todo muy, muy analógico, bueno,
totalmente analógico. Perdón, que le voy a dar aquí al, aquí al micro. Perdón, me voy a beber un poquito de agua, que tanto hablar, Adelante, hijo adelante, mío, adelante. se me está secando la garganta. Pues eso, que traguito mediante, te digo que eso, que al final me involucré tanto que continué. Y entonces, pues, desde entonces, como se suele decir, hasta ahora. Porque ya ahí sí que ya, luego ya enganché, luego el que era mi jefe en la parte musical se marchó y ya me quedé yo en su puesto y ahí ya me hicieron un contrato indefinido en el año 99 y desde entonces hasta ahora ya ha sido pues así, ya desde ese año hasta acá, que ya, o sea, no, yo entré en el 92, quiero decir, pero ya cuando ya me hacen indefinido, ahí sí que ya digamos sello ya mi destino al de la radio ya, porque ahí sí que ya tengo un trabajo fijo, tengo más responsabilidad y entonces ahí sí que ya digo, bueno, pues aquí ya me quedo, vamos, salvo que haya algún desastre, salvo que haya alguna reestructuración de personal, que la subo posteriormente y que no me afectaron, evidentemente, pero es decir, que salvo que fuera por eso, yo ya dije, aquí me quedo. Aquí me quedo a seguir creciendo y a seguir aprendiendo y a seguir aportando, pero que ya tomé partido por esto y ya ahí me quedé. Una cosa muy buena que saco de aquí de lo que has dicho es actitud. Porque está bien a nivel material tener como un plan B, pero cuando realmente quieres una cosa, a nivel de actitud, a nivel mental, está bien eso de en la cabeza no querer plantearte otra opción y trabajar duro para que esa otra opción no sea, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver. Es verdad que cuando uno es joven, yo no quiero parecer aquí el abuelo cebolleta, porque tampoco soy tan mayor, pero es verdad que cuando uno tiene, pues eso, está, pues eso, 18, 19, 20, está ahí un poco, pues en esos años, pues eso, lo ve todo de una forma más romántica, más entusiasta y como yo hice en aquel momento y aposté por lo que era mi pasión, ¿no? Sigue siendo, pero es verdad que eso como en tantas cosas, ¿no? Cuando uno es más joven, todo es mucho más intenso, tanto lo bueno como lo malo. En aquel momento, pues eso, lo que yo sentía por la radio era imparable. Entonces, en aquel momento no veía otra cosa, no veía otra opción. Yo dije, oye, yo si me meto en esto, me meto y voy a por todas. Y eso, y dejé los estudios. Es verdad que eso, luego ya con la visión de el Miguel Vera, más adulto, que ya conoce más de qué va la vida, de qué va el mundo, de qué va todo, y ve eso, dice, pues a lo mejor si el Miguel de ahora se encontrara con aquel, le diría, mira chaval, que está muy bien que te dediques a la radio, que tengas cariño, pasión, lo que tú quieras, pero intenta tener un plan B, por si acaso, por si acaso. Que de momento no me ha salido mal tampoco la jugada, no puedo decir porque ya llevo 34 años ahí Sí, y ahí estoy. Pero bueno, pero que a lo mejor podía haber sido que no. Tampoco vamos a ponernos a pensar ahora en lo que claro. podría haber sido, porque no tiene tampoco mucho sentido a día de hoy. Pero como reflexión a lo que tú apuntas, pues sí que es verdad que sí, que la actitud y todo eso está muy bien. Está muy bien y sin duda hace falta, y no solo en eso, sino en muchísimas cosas en la vida, la actitud. Pero no solo de actitud vive el hombre. O sea, la actitud hay que trabajarla y va muy bien, pero siempre tener un... Yo ahora soy muy del plan B, soy muy del plan B para todo. Decir, oye, si esto no sale bien, vamos a ver si que tenemos otra cosa por ahí, otra opción. Como te decía antes, opciones, tener Claro. opciones. Claro, como la inversión hay que diversificar. Claro, hay que no que poner todos los huevos en la misma cesta, lo podemos decir de muchas formas, pero en definitiva, apostar por algo en la vida en general está muy bien, pues como por una relación, pero siempre hay que tener un poco, pues eso, hay que tener Sí. otros intereses, hay que Sí. tener otras vías Sí. de salida, algo más por lo que sea. Sí, Eso no funciona, o eso se ve sí. truncado, o eso no es un camino a seguir por la cuestión que se plantee, pero siempre es bueno tener opciones. Yo creo que las opciones Sí. son fundamentales. Y para tener más opciones, por ejemplo, en el mundo laboral, pues eso, hay que tener una mayor formación, Sí. una formación más diversa, una buena red también de contactos en otros sitios. Yo siempre, pues eso, siempre intento también, pues eso, llevarme bien con todo el mundo que se pueda llevar uno bien, porque no siempre no se puede llevar bien con todo el mundo, no es tan fácil, Claro. pero tener siempre buena relación en el mundo, en el sector en el que te Son muevas, puntos. claro, sí, siempre eso Puntos y al final la sinergia, ¿no? Que Claro. puedes encontrar. siempre es mejor, siempre llevarse bien siempre es mejor. No es tan fácil, pero siempre es mejor que llevarse mal.
que también es fácil llevarse mal con la gente, pero siempre ya trae peor resultado. O sea, entonces Totalmente. creo que mejor apostar por lo bueno. He oído que empiezas en la comandancia, ¿no? Con hacer tus primeros experimentos musicales, con una torre de música y dos pletinas. ¿Cómo eran aquellas mezclas caseras? Bueno, hay que decir, claro, que yo escuchaba la radio y tal, y entonces en aquella época pues había unos discos de mezclas, digamos, los Max Mix, que ahora son como considerados un poco como eso, como de estas rarezas de los años 80 que había y que tenían muchísimo éxito en aquel momento. Y a mí eso me gustaba mucho oírlo, porque yo lo escuchaba por los 40 en aquel momento y me encantaba ese tipo de mezclas y de cosas. Y entonces yo pues intentaba, ya ves tú, pues con los limitadísimos medios de los que disponía, que luego con el tiempo supe que los tipos estos no tenían tantos medios como parecía, era todo muchísimo más artesano de lo que parecía en aquel momento. Pero Wow. bueno, el caso es que yo aún era más artesano que ellos y claro, pues tenía mi platina ahí con los discos y tal y pues intentaba, pues eso, emular un poco a aquella gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso era una forma también de eso, de acercarme a la radio porque me encantaba tanto oír esos discos que bueno, que luego evidentemente vas descubriendo esos y muchísimos más, claro, luego es verdad que aquellos me gustaban mucho porque yo hacía mis montajes y mis cosas, pero luego llega un momento que aparte de eso, a mí lo que me interesaba era lo que contaban los locutores, cómo hablaban ellos, cómo presentaban, cómo hacían, entonces ya lo que empezó siendo un interés por un género concreto, por un tipo de música, de cosa concreta, y fue derivando en ya no solo la música, sino en los profesionales que trabajaban en esas emisoras, ¿no? Y grababa cintas también de la radio, de la Claro. música que me gustaba, y entonces te fijabas y me conocía los nombres de todos los locutores, los turnos que tenía, pues ahora viene este, ahora viene el otro, pues este hoy se ha cambiado, este no sé qué, entonces me sabía toda la vida de Milagros un poco hasta donde yo podía, claro, porque en aquel momento pues no había redes sociales, no había, tú sabías, conocías la voz y tal, pero no, evidentemente verles pues apenas se podía ver porque esa gente no se prodigaba en otros medios, a lo mejor podía ser pues la revista El Gran Musical, que era la revista que publicaba la radio, digamos, y que aparecían entrevistas de artistas y a veces aparecían también algunos locutores, algunas fotos y ahí veías, ostras, pues este es José Antonio Avellano, este es Fernandisco, o esta es Yolanda Valencia, bueno, los locutores de aquella época y los veías ahí en alguna foto y yo alucinaba, digo, ostras, mira si este es este, tal, no sé qué, ¿sabes? Y bueno, en aquel momento era todo mucho más fascinante, ¿no? Porque era más excepcional, era absolutamente excepcional ver a un locutor de estos de la radio ahí, porque es que no había otra forma. Si no era por una revista. Totalmente. Sí, sí, una Sí, pasada. no, es que son cosas que a lo mejor escuchándolas ahora, pues cualquiera que nos escuche ahora que tenga, pues eso, que tenga tu edad, que tenga, dices, claro, es todo tan diferente porque ahora mismo al golpe de un dedo que muevas y tal y busques un No, sí, perfil, claro. ahora Ahora todo está en las redes, Claro. todos los DJs, todos los comunicadores tienen su perfil propio, entonces claro, les ves ahí hacer prácticamente de todo ya, o sea, hacer radio, hacer Claro. su vida, bueno, cada uno depende de lo que quiera contar, ¿no? Pero ya les tienes muy vistos, ya, Claro. nadie se te escapa ya, ¿no? Y entonces el ritual que se hacía, que se llevaba con la música era diferente. O sea, era todo un festival cuando alguien sacaba un disco, el ir Claro. a comprarlo, el quedar unos cuantos amigos, oye, quedamos para escuchar el disco, tal. Eso se Eso ha sí que, pasado la eso historia. yo te digo que eso de verdad, eso es una sensación que no, yo no quiero, ya te digo, no quiero parecer aquí tampoco el abuelo cebolleta, No, pero yo está creo guay, está es guay. una sensación muy difícilmente reemplazable por la inmediatez del momento actual, ¿no? En el que haciendo un clic, por ejemplo, no sé cuándo se escuche este Este podcast, sábado. este sábado, pues habrá un día que ha salido el nuevo disco de Bruno Mars que se llama The Romantic. Pues claro, la gente que quiere el de Romantic pues se mete en Spotify y ya está, y se acabó. Ya lo tiene y ya tienes tu suscripción y se acabó, no hay más magia. Pero en aquel momento cuando tú esperabas un disco que saliera, tenías que irte a la tienda a ver si estaba. Normalmente estaban cuando tocaban, ¿no? Es que los lanzamientos pues también se programaban y los discos llegaban a donde tenían que llegar y tampoco había problema, pero como tú has dicho, ese ritual, esa liturgia de ir a un sitio, a una tienda de discos como aquí en Palma que había un montón, Discos Aloha, Discos Born, Disco Loco, ir allí, ir a las cubetas ahí que estaban todos los vinilos que ahora por cierto siguen, o sea, vuelven a estar de moda, pero claro, en aquella época había vinilos o casetes, no había otra cosa. Luego ya más tarde los CDs, pero bueno.
en aquel momento era buscar ahí el disco en la cubeta y tal. Hombre, si eran muy superventas o muy esperados, pues los tenían colocados en un lugar preeminente, Obviamente. ya todos ahí colocados en posición y ya había muchas copias. O se llamaba pues Michael Jackson o yo que sé, o Madonna, todos estos estaban ahí colocados, había mogollón de copias, no tenían mucho problema para encontrarlos. Pero igualmente esa liturgia, ese ritual de ir a una tienda y encontrar el disco que tú querías, dices, madre mía, aquello era impagable, y cogerlo así, claro, tocarlo, porque ahora, o sea, en aquel momento la música, pues eso, se cogía el disco, cogías el vinilo, lo ponías, era como, Sí. era otra cosa. Ahora, pues eso, ahora en un móvil lo tienes absolutamente todo, Mm. a golpe de dedito, para arriba, para abajo, va buscando, pum, y ya lo tienes ahí, lo pones y vale. Y la gente lo disfruta mucho, le gusta mucho, y lo que tú quieras seguramente pues serán otras sensaciones, pero yo creo que nada comparable a eso de ir a buscar el disco ahí a la tienda, cogerlo, tal, oh, ya lo tengo, tal, lo llevas a casa deseando escucharlo, bueno, no sé, es una sensación que para mí vamos, es Claro. insuperable. Y hablando de juventud y de música de la época, ¿a qué discotecas ibas entonces? ¿Qué música se ponía? Si las lentas, las animadas o aquellas míticos lugares como Luna, Villarrío, BCM. Bueno, pues a esas discotecas que tú comentas, pues ya, pues sí, pues ahí vamos, la juventud de la época, íbamos sobre todo eso, a Luna era la gran discoteca de las famosas galas de tarde, para que, en fin, fíjate tú, si nos hubieran dicho a nosotros en aquel momento que 30 y tantos años después ya, siendo ya bien mayores y demás, iban a volver los tardeos o las galas de tarde en forma de tardeo, porque claro, en aquel Hmm. momento los chavales jóvenes, como éramos nosotros en aquel momento, que éramos pues eso, de 15, 16 y poco más, Hmm. porque luego ya los más mayores ya se iban a la noche, Hmm. digamos, pero fíjate tú, o sea, lo que era la gala de tarde, que era el momento, digamos, de los más jóvenes, iba a convertirse esos jóvenes al cabo de 30 y tantos años iban a ser los que protagonizaran esos momentos de marcha ahora con el tardeo. O sea, es que eso es Sí, digno, eso sí que da para una tesis, porque es flipante decir, ostras, o sea, sí, volvemos a estar igual que hace 30 y tantos años, pero ya ves tú, pues eso, peinando canas, que se suele decir, pero saliendo de marcha por la tarde. O sea, en aquel momento era lo de los más jóvenes y ahora lo de los tardeos ya es una tendencia, además, ahora lo de los tardeos es una tendencia ya para todas las edades, porque ya chavales más claro. jóvenes que también van de tardeo. Aunque bueno, es verdad que sigue siendo un género, una forma de salir que sobre todo está, digamos, pensada para la gente bueno, como yo, digamos, y de mi generación o de mi edad, ¿no? De que estamos en la cincuentena o un poquito menos, ¿no? Pero es curioso todo eso, las vueltas que ha dado la vida, ¿no? Ver estas cosas y decir, madre mía, o sea, es que vuelvo a ser como si tuviéramos otra vez 15 años, ¿no? O sea, y estamos aquí saliendo a las 5 de la tarde, que yo me acuerdo que cuando salíamos a aquel momento, pues ya ves tú, comías y tal, y ya te estabas arreglando y tal para salir, porque claro, en aquel momento pues tampoco tenemos ni coche ni tal, había que coger un autobús o a veces un taxi o a ver cómo íbamos al sitio, pero ya ves tú, o sea, era, pues eso, lo de los más jovencitos era lo que ahora es de los más mayores. O sea que, en fin, la vida da unas vueltas muy, muy divertidas. Y efectivamente lo que decías, las salas eran esas, eran Luna, Lunita, Villarrío, luego ya cuando éramos era un poco más mayor ya subíamos a lo que era la Plaza Gomila, que ahora pues la Plaza Gomila también vivió su momento más dulce, pues en aquella época, en los 80 hasta los 90 sí, 90 y tantos, 90 y tantos largos, luego ya pues ya ahora ya no tiene nada que ver con aquello, porque la marcha, digamos, todos los locales que había, pues ya fueron echando el cierre y bueno, los tiempos que van cambiando. Hoy, con más de 3 décadas en antena, ¿cómo resumes lo que significa la radio en tu vida? Bueno, la radio es todo. Para mí ha sido todo. En la radio, bueno, pues en la radio me he hecho profesional del medio, he vivido un sinfín de situaciones muy, muy, muy queridas con artistas, con el público. En la radio, pues he conocido, gracias a la radio he conocido a la que fue mi mujer, luego a mi pareja actual, bueno, en fin, he tenido muchas vivencias, tanto profesionales como personales, ligadas a la radio, y la radio para mí, más que importante en mi vida, yo diría que la radio es mi forma de vida, o sea, mi trabajo, al final yo no lo considero un trabajo de voy, compro unas horas y me vuelvo a mi casa y ya veremos, sino que yo es que para mí la radio forma parte de mi vida.
tengo mi tiempo libre y me gusta disfrutar de él también, me gusta estar también desconectado un poquito del trabajo al final, pero para mí como es eso como te digo, es como una forma de vivir ya, o sea, a veces ya el límite es muy, muy fino, lo que separa mi trabajo de mi vida, porque también hay una frase también que se suele decir mucho, y creo que es bastante cierta en este caso, ¿no? Si tú realmente estás trabajando en lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, realmente no estás trabajando, estás viviendo. Y Totalmente. es verdad que es un trabajo que evidentemente tienes tus responsabilidades y tienes que responder de resultados o sea, seguir unas normas, seguir un reglamento, una forma de hacer las cosas y a veces, pues eso, hay momentos De que, entrenar paciencia. claro, de tener paciencia, de tener y de que no son tan agradables como uno querría, pero yo diría eso, que es que la radio es mi vida. Es que no es que sea importante mi vida, es que la radio ha sido mi vida porque al final me lo ha condicionado y me lo ha dado un poco todo. O sea, que es que al final es un poco que no hay una diferencia muy grande entre la vida con las radios y la radio. Es como todo fusionado. Ya son tantísimos años y desde tan joven. Y claro, todo eso me ha acompañado y hay momentos muy diferentes en todos estos años, claro, momentos cuando eres más joven que no tienes tantas obligaciones fuera de la radio, después ya pues eso, adquieres obligaciones familiares, adquieres otras cosas que hacen que sea un poco diferente, pero al final la radio siempre está ahí, siempre está ahí. Y ya te digo, ya no es un trabajo, es como decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Este soy yo, o sea, yo soy Miguel Vera de la radio y el de la radio es muy difícil ya disociarlo, es que ya no hay diferencia, no, Wow. no es que yo vaya ejerciendo por ahí de locutor por la calle, a ver si me entiende, que vaya diciendo, que soy yo el tal, no, pero me refiero que al final, Es complicado separar el personaje. claro, el personaje de la persona ya es lo mismo, es que claro, a mí hay, Claro, hay tantísima gente que conozco y me conoce, que ya siempre he estado en la radio, claro, claro, son 34 años, imagínate, pues toda la gente que conozco, que he conocido a lo largo de claro. todos estos años. La gente que a lo mejor estaba en este sector y luego ha dejado de estar en este sector está en otros, pero dice, ¿y tú sigues allí? Y yo, sí, sí, ahí sigo, ahí sigo. Sí, sí. Ostras, tío, Y todavía. con transparencia, ¿no? Nunca has hecho ningún papel en la radio. No, no, claro, claro, no, siempre normal y siempre normal fuera de la radio también. O sea, pues, oye, yo soy el de la radio, sí, vale, pues bueno, sí, evidentemente. Pero es que no hay tampoco mucha diferencia entre una cosa y otra. Entonces dices, bueno, es que soy yo en todas las circunstancias, pero claro, mi vida sin la radio no se entendería tampoco, porque son tantos Claro. años ya, Sí, más sí. años que ninguna otra cosa en mi vida, desde que entré con 18 hasta ahora, pues imagínate. O sea, llevo todo ahí. Entonces, bueno, pues para bien o para mal, que creo que para bien, pues la radio es mi vida, vamos. Estos días has ido y venido de Madrid por temas de radio. Reuniones y tal, entiendo de... Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso dentro de todo lo que no es off the record, como Ah, hemos sí, sí, comentado sí, antes? sí. Bueno, lo que puedo contar son cosas que tienen que ver con lo que hablamos un poco también antes fuera de micro, de que la radio al final vive momentos de cambio y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos que sabemos que son vertiginosos, como suelen llamarle los sociólogos, ya tiempos líquidos en los que todo pasa con mucha rapidez, todo se consume muy rápido. Entonces, bueno, la radio siempre ha tenido esa agilidad, esa inmediatez, esa capacidad para adaptarse. Es más fácil que la televisión en cuanto a montar un programa o salir a emitir algo, porque fíjate, estamos aquí tú y yo ahora haciendo este podcast, que tiene su cosa, pero es mucho más sencillo que si tuviéramos que grabar un programa de televisión, con la iluminación, con las cámaras, con tal, y eso que ahora pues hay medios también visuales Sí. muy fáciles o Mucho más casero, ¿no? Más más amateur. caseros. Pero bueno, en cualquier caso, lo de la radio tú coges con un teléfono mismo ahora móvil y haces una conexión y ya estás ahí y tal. Y ya tienes ahí algún programa, ya tienes algo. O sea, la radio siempre se ha sabido adaptar muy bien a los nuevos tiempos, pero tiene que seguir reinventándose y evolucionando y sobre todo, pues una empresa como la nuestra, como es la SER, pues es muy grande, tiene muchas emisoras, muchas sucursales y tiene que, de vez en cuando hay que reunirse, hay que hablar y saber un poco de dónde se está y a dónde se va. Es un poco de filosofía de empresa y ver de adaptarte aún más a los tiempos que se están viviendo. Y eso es un poco Claro. lo que hemos estado compartiendo con los compañeros estos días. Y luego también el otro viaje que hice, pues ya fue una cosa de una compañía discográfica que nos ha dado a conocer sus novedades, actuaciones musicales de nuevos valores y siempre es muy interesante. Y sobre todo, aparte de todo eso, evidentemente que lo que es interesante y es
forma parte del trabajo. A mí sobre todo me gusta encontrarme con los compañeros de otros sitios de España y me gusta verles, me gusta hablar con ellos, reírme con ellos un rato, pasar un rato agradable, ya fuera de lo que es hablar de trabajo y tal, sino ya más en el terreno personal, de Claro. hacer un poco de piña, porque es eso, que no Sí. tenemos tampoco mucha oportunidad de vernos y de vez en cuando, pues eso, encontrarnos así y tal, pues siempre es muy, muy agradable, la verdad. Entonces, bueno. Compartir reflexiones, ¿no? Y aprendizajes, que al final aprendes uno del otro también, Sí, ¿no? también compartes cosas, situaciones, conoces, pues eso, cómo trabajan unos y otros más o Claro. menos dentro de lo que es unas líneas muy parecidas, pero al final cada territorio tiene sus particularidades y eso siempre es bueno escuchar otros relatos, otras miradas también, o sea, eso siempre es positivo. Pero yo sobre todo me quedo también con la parte de eso personal, ¿no? De ver a la gente, echarme unas risas, como se suele decir, ¿no? O sea, estar un poco más distendidos, más eso, más un poco, como si, bueno, que lo somos, aunque sea en la distancia, pues amigos, compañeros, ¿sabes? Claro. Como los podcasts, ¿no? Que también buscan ese enfoque de una entrevista más distendida en la que puedas profundizar y conocer mejor a ese invitado que a veces en unos medios más tradicionales, con la publicidad y tal, y con los tiempos de emisión que les dan, pues es a veces un poco más complejo. Efectivamente, el podcast permite profundizar más, no estar, digamos, encorsetado por la programación habitual, que claro, que tienes unos tiempos que dices, no me puedo pasar aquí hablando con una persona, por muy interesante que sea su conversación, no me puedo tirar, pues eso, 40 minutos. Yo, por ejemplo, Ser Foodie, el programa dura 1 hora, entonces, claro, no puedo dedicarle 40 minutos a un solo invitado, ni siquiera ni 20 ni 15. O sea, tengo que intentar que la cosa, pues eso, sean 7, 10 minutos como mucho, para poder por lo menos tener al menos seis secciones o seis, que yo ya lo tengo establecido así, más o menos que tengamos seis entradas, 6 personas, 6 invitados que cuenten su historia esa semana para que tengamos más voces y más variedad, porque es un programa que, bueno, que se presta a ello y para eso se hizo, ¿no? Para eso se ideó. Pero bueno, lo del podcast es verdad que es eso, el podcast al final es radio, es como también te comentaba antes, el podcast es a la radio lo que las plataformas de streaming son a la televisión. O sea, en la plataforma de streaming tú escoges los contenidos que ves, hay contenidos más de nicho, más generalistas, de todo tipo, muy variados, y en el podcast lo mismo, en la radio. O sea, no es una programación generalista que tú escuches de forma lineal lo que te vamos ofreciendo en una parrilla, sino que tú escoges la entrevista de este podcaster o de este otro, o este es true crime, o este es de divulgación, o este es de música también, porque también hay podcasts obviamente musicales que abordan distintos géneros y temáticas, y entonces uno se configura la programación como uno quiera, en el momento que quiera, porque además eso, que te permite escucharlo cuando uno quiere, no tienes que ceñirte a yo este programa lo escucho a tal hora. Por eso todos los programas también al final tienen su versión podcast, que al final es coger ese programa y colgarlo en la web correspondiente y que la gente pues, lo escuche cuando quiera. En programas como Ser Foodie has estado mezclando gastronomía y comunidad. ¿Qué te inspira a mantener esa conexión con el público mallorquín? Bueno, con el público mallorquín, este programa nació en plena pandemia, ya también te lo contaba antes, nació en plena pandemia como una ventana y como una ayuda a un sector que se vio muy castigado particularmente en la pandemia, porque fue, claro, la restauración, pues imagínate. Muchos establecimientos cerraban, algunos se tenían que reconvertir para hacer delivery o que la gente viniera ya a buscarlo y llevárselo a casa, pero claro, no podían abrir, no se podía tener gente dentro, o sea, era una problemática muy grande. Entonces decidimos abrir esa ventana para, de alguna forma, desde la radio, darle voz a ese sector para que pudieran promocionarse, pudieran darse a conocer iniciativas y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo ahora, que además yo, claro, por los motivos de la pandemia, tampoco la parte que yo desarrollo también en mi trabajo, que es hacer eventos musicales, porque claro, tampoco se podían hacer. No podemos hacer conciertos, no podemos hacer tardeos, no podemos hacer nada de eso. Entonces, bueno, pues ¿qué vas a hacer mientras esto no se puede hacer? Porque claro, tampoco sabíamos en aquel momento cómo acabaría todo, ni si habría vacuna, ni si se acabaría alguna vez aquella pesadilla de la pandemia. Entonces, claro, dijimos, pues vamos a idear este programa que ya estaba, digamos, no como programa, sino como contenido en la web de la SER, de aquí de Mallorca. Había una parte que era Ser Food y era pues una parte en la que hablábamos de restaurantes, hablábamos de cocineros y demás, y dijimos, oye, vamos a crear un programa de radio realmente que recoja también esto, aprovechando también pues eso, que ahora los cocineros y toda esta gente necesitan
dar a conocer sus iniciativas, a ver cómo salen de esta situación, a ver cómo lo están viviendo. Y así nació en septiembre del año 2020. Y bueno, y desde entonces hasta ahora, luego ya evidentemente la pandemia afortunadamente pasó y ahora ya nos pudimos dedicar también más a todo el aspecto sin duda que tiene lúdico y divertido, que tiene la gastronomía, que ahora mismo es una tendencia absoluta en todos los medios, en todo el mundo. Totalmente. ¿Qué papel juega la intuición, la inspiración interior y o el autoconocimiento en tu forma de comunicar? Bueno, claro, digamos que cuando uno ya lleva así más tiempo y eso, pues hombre, sabe dónde, sabe a dónde quiere ir, cómo quiere contar las cosas. Yo siempre intento, pues eso, la parte humana de los invitados, tenerla clara. A mí me gusta plantear las entrevistas como una conversación, realmente más que como un cuestionario de preguntas y respuestas, sin renunciar al rigor, sin renunciar Sí, un equilibrio. Exacto, pero que sea algo como Lo distendido. comparto. Es un programa que al final, el que yo hago, que es un programa de un poco de estilo de vida, un programa positivo, un programa blanco, además que... Inspirador, además, porque hay Sí, gente con una mentalidad muy positiva, ¿no? claro. Que es muy inspirador, lo escuchas y es muy inspirador, te Sí, llevas porque aprendizajes. la gente, yo cuando cambié un poco, cuando cambié o me tiré un poco por el tema este gastronómico, pues al final es que, bueno, los que se dedican a eso, los chefs y los restauradores y tal, pues son un poco también artistas. Al fin y al cabo, bueno, pues Claro, la cocina es un totalmente. arte. Entonces, bueno, al final las motivaciones, las inspiraciones, las vivencias de esos chefs, de esos cocineros y cocineras, no son muy diferentes tampoco de las que puede tener un músico, ¿no? Entonces, bueno, al final a mí eso no me resultó nada ajeno. Son historias de vida, al final todos somos personas y al final también nos movemos por unos ciertos códigos que son los mismos en cualquier sector. Solo que, bueno, pues cada uno trabaja con lo que trabaja. Unos trabajan con melodías, otros trabajan con ingredientes, pero todos elaboran algún tipo todos elaboran una propuesta artística que disfrutan los demás. Unos en forma de canción, otros en forma de platos. Entonces yo me lo voy planteando como eso. Y sobre todo, pues eso, tratando a la gente siempre con cercanía, con toda la cercanía que uno pueda, a pesar de que hay gente con la que ya vas generando una relación, ya fuera, incluso fuera de lo que es la antena. Yo pues tengo algunos buenos amigos también en el mundo gastronómico que aprecio muchísimo y eso también, bueno, eso también luego se nota, porque también cuando hay una afinidad personal con algunos colaboradores, pues eso también ayuda a que la cosa fluya mejor. Y con los que no hay una relación personal, pues hombre, siempre desde el máximo respeto, como no puede ser de otra forma, y siempre eso intentando con cercanía, para que también los oyentes se sientan próximos a lo que estamos contando, ¿no? Totalmente. Si miras a los jóvenes de hoy, que también sueñan con micrófonos, redes o escenarios, ¿qué consejo les darías? Pues un poco lo que decíamos antes, de decir, de ponerle actitud, de ponerle interés, de que tengan un plan B, pero eso que si creen en lo que están haciendo, oye, pues que le pongan la máxima actitud, que se formen también, por supuesto, que hagan a lo mejor lo que tú estás haciendo, que creo que es un buen ejemplo, que acudan a lugares donde poder formarse, que está muy bien lo de la intuición y lo de la motivación y lo de la actitud, todo eso está muy bien, pero también hay que acudir a los que, digamos, saben de ello para poder encauzar todo ese interés, toda esa pasión que puedan tener Sí, por una un... guía, tener una guía. Sí, efectivamente, porque uno puede escuchar y aprender también, porque el ser humano es así, también por imitación y por escuchar y por mirar puede aprender y aprende de hecho, y aprendemos todos al fin y al cabo, pero siempre es bueno tener algún tipo de guía, algún tipo de reglaje en ese aprendizaje, ¿no? Valga la rima fácil, ¿no? Pero es verdad que es mejor siempre tener alguien que marque un poco el camino y luego cada uno que encuentre el suyo, que luego siempre al final cada uno sabe por dónde va a salir o acabará por algún sitio o por otro, pero siempre con una formación, si es posible, pues eso, reglada y que ayude a consolidar y a proyectar una trayectoria que sea, oye, si es profesional, perfecto, es una forma de vida estupenda. ¿Y qué es para Miguel Vera el éxito y la felicidad? Bueno, pues el éxito y la felicidad, llegados a este punto, es tener la capacidad de poderle proporcionar a los tuyos lo que puedan necesitar, o sea, proteger a los tuyos
ser feliz también con lo que haces porque te sientes a gusto con lo que estás haciendo, porque te sientes realizado, porque es lo que tienes que hacer. Yo en mi caso, o sea, que tienes que hacer lo que quieres hacer. En mi caso, yo te digo, como no hay mucha diferencia entre mi vida y mi trabajo, porque es un poco todo, pues ahora yo lo que le pido a mi trabajo ahora mismo es, aparte de poder desarrollarlo con la calidad que quiero, que creo que requiere y con un orden y con una, sobre todo una viabilidad, porque claro, yo también he ido creciendo en el plano también de gestión y esas cosas, y entonces ya me preocupo de otras cosas, ya no solo Claro. de la parte puramente creativa, sino de la parte más de gestión también de lo que es hacer realidad los proyectos y demás desde otras vertientes. Pero bueno, a partir de ahí también eso, que me haga feliz lo que hago porque me sienta identificado con lo que estoy haciendo, que me crea lo que estoy haciendo, que me lo crea, que no estoy haciéndolo por hacer, que lo haga a gusto con la lógica exigencia y tensión que a veces requieren las cosas, que tienes que estar un poquito, pues eso, espabilado y en marcha, si no te pasa el tiempo volando, y luego eso, sobre todo procurar a los míos, pues que el trabajo salga bien y que eso nos dé una tranquilidad, pues eso, económica y una estabilidad vital, ¿no? Totalmente. ¿Y quién es Miguel Vera más allá de cualquier otro tipo de etiqueta? Esta pregunta es un poco más complicada. Bueno, eso es un poco ya. Hombre, quien es uno, es verdad que uno se puede mirar al espejo y ver muchos defectos, sobre todo, y muchas, y algunas otras, o no tantas, a lo mejor quizá virtudes o alguna cosa positiva, sin duda, ¿no? Pero claro, yo creo que, claro, esa pregunta a lo mejor había que hacérsela más a otra gente, no que a mí. Pero bueno, como yo me veo, pues yo me veo como una persona, bueno, absolutamente normal, un trabajador. Yo a veces digo que soy un obrero de las ondas, ¿no? Que soy un tipo, pues un currante de lo suyo, Mm. que intenta ser feliz con lo que hace, hacer felices a los demás, ser útil a la empresa y levantarse cada mañana con muchas ganas de seguir haciendo cosas y seguir aprendiendo y mantenerse, pues eso, con una sonrisa, con un sentimiento positivo. Ser alguien, no sé, yo a veces me intento Con definir. vocación. Sí, y yo intento ser un poco un agente del bien, no sé, aunque suene como muy así extraño decir, este señor, no, pues intentar eso, intentar proporcionar bienestar a la gente a través de mi trabajo, a través de mi vida, siempre que sea posible, intentar hacer el bien desde mi posición, ¿no? Pues un bien profesional, un bien familiar, un bien, no sé, intentar hacer el bien, aunque, pues eso, no es un camino fácil, porque como decía antes, lo de llevarse bien está muy bien, pero a veces cuesta, ¿no? Las relaciones con el mundo es complicado, pero yo intento siempre, pues eso, siempre echarle una parte positiva a todo, ¿no? Totalmente. Y para cerrar, si pudieras transformar toda tu experiencia en una frase o una enseñanza, ¿cuál sería? Bueno, es una pregunta, es una pregunta complicada. Eh, vamos a ver, recogiendo un poco lo que te acabo de decir, un poco del bien, yo te diría, oye, el bien siempre encuentra el camino, o sea, o haz bien y no mires con quién, quiero decir, pórtate bien que yo por ejemplo, Claro. en el tema del karma siempre creo. Sí, Creo sí. que siempre es mejor hacer el bien. Todo es más fácil con una sonrisa, todo es más fácil siendo positivo. No quiero tampoco parecer ingenuo y pensar que todo el mundo es bueno y que todo es maravilloso y tal, porque sin duda hay muchísimas cosas en este mundo que son muy mejorables y en las personas también, y empezando por mí. Y yo lo que intento estar en ese camino, ¿no? Siempre intentar ver el vaso medio lleno. No sé si te he respondido en una frase, pero vamos, si quieres quedarte con esa de yo intento ver el vaso siempre medio lleno, siempre intento ir a lo bueno. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Daniel, por este ratito que ha sido muy agradable y oye, y adelante con lo que te propongas que tiene muy buena pinta. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias, Daniel.